De 32 preguntas, 33, quiero recordar, 31, se quedaron al final en 31, se distribuyeron a través de nuestros propios contactos, a través de LinkedIn y a través de lo que es la red de ejecutivos digitales alrededor de Territorio Creativo, y hemos recibido al final 900 contestaciones, de las cuales completas, validadas, ascienden a 753. Bueno, los datos los tenéis, los datos técnicos los tenéis en el detalle. Y bueno, el periodo de recepción de contestaciones se prolongó durante 3 meses porque pilló el verano por medio. Fue un poco más complicado el ir completando todo el objetivo del universo que queríamos. Y sobre datos más concretos empezamos, si queréis, a desarrollarlo. Sobre el perfil de las empresas contestadas, o sea, de los directivos de empresas, la distribución es la siguiente. Más del 70% con facturación por debajo de los 50 millones de euros y un 29% por encima de los 50 millones. Y esta distribución, ¿cómo se asemeja respecto a lo que es la empresa española? Sabéis que la empresa española más del 90% es pyme o micropyme. No es el retrato exacto de lo que es la estructura empresarial, pero para nosotros es una estructura muy válida porque tomaba una parte muy importante de lo que queríamos, que era la gran empresa, porque son ellos los que marcan un poco el ritmo de lo que es la transformación, y fuerza a las empresas más pequeñas también a seguir este ritmo. Entonces, la representación de empresas grandes es bastante significativa y el resto se asemeja bastante a lo que esperamos del perfil de la empresa española. Sobre el perfil profesional, pues el 56% directivos o cargos dentro del comité de dirección. Y de este 56%, un 7% de empresas cotizadas, nacionales o internacionales. El 34% cargos medios, cargos intermedios relacionados también con actividades digitales, y un 11% operaciones. Sobre los perfiles, pues principalmente ha sido marketing y en un segundo lugar un 20% dirección general. Ventas, estrategia, áreas de negocio en porcentajes muy similares, y vemos que sistemas, tecnología y relación con cliente en un porcentaje inferior. Sectores representados, pues todos los que os podáis imaginar: consumo, telecomunicaciones, banca y seguros, cultura, turismo y transporte, energía y automoción. O sea, una representación bastante global de todos los sectores de la economía española. Y vamos y nos centramos un poco en los centros. ¿Quieres en la siguiente? Sí, vale. Bueno, no sé. Bueno, ya yo creo que a partir de ahora ya, dado los datos técnicos, pues yo creo que participaremos todos un poco en la presentación. Que son muchos datos. Son muchos datos y... meterle la llaga en un dedo en la llaga de alguno, pues vale, lo metemos. Perfecto. Pues los resultados. Casi un 70%, un 69%, declaran que sí, su empresa está en medio de un proceso de transformación digital, lo cual nos dice que esto ya es una realidad y que es algo que es claro y necesario, y condición necesaria y suficiente para seguir on business. Yo creo que es una de las principales conclusiones positivas del estudio. Si no hay, de ese 30%, 31% que declaran que por qué no están en un proceso, es en general, y un dato que nos ha parecido muy significativo, es que consideran que ya son digitales porque tienen una web, tienen sus canales sociales abiertos y tienen la venta online. Es decir, asocian directamente la transformación digital con el hecho de tener un canal o una puerta de comunicación digital y un canal de venta digital. Y desde el punto de vista de la dirección, lo que declaran es la dificultad de trazar una hoja de ruta que fuese global y que englobara todas las áreas de la compañía, y en menor medida la no percepción del valor, ¿no? Por qué a mi empresa esto le va a generar un incremento de su valor como negocio. Sobre la pregunta de si hay algún proyecto de transformación digital en tu empresa, la característica es que a mayor facturación,
más posibilidades de haber un proceso digital de envergadura. Está claro que está relacionado con los recursos, principalmente. Los más avanzados en este aspecto: energía, banca y seguros, salud, automoción y transporte. Es característico que en este punto, aunque luego sale como lo más destacado telecomunicaciones, no salga en esta distribución. ¿En qué proyectos se invierte más? Pues fundamentalmente en tecnología, en marketing y ventas y en conocimiento de cliente. Y donde menos, pues este es otro de los datos más significativos y que se verá a lo largo de todo el estudio, ha sido el tema de la organización, la nueva estructura organizativa que la empresa española necesita para afrontar un proyecto de transformación digital y en las personas, es decir, cómo capacitar a las personas para que se puedan abordar ese cambio, ese proceso de transformación. Esto veréis que es un dato significativo que sale a lo largo de muchas de las preguntas del estudio, que por un lado valoran la participación y la importancia de las personas en los procesos, pero luego se les dota de una importancia nula y sobre todo de inversiones nulas dedicadas a la transformación o a la formación, capacitación de las personas de la compañía. ¿Sobre qué inversiones estimadas estamos hablando? Pues para empresas de menos de 50 millones de facturación en cada una de las áreas involucradas que hemos visto, marketing y ventas, clientes, procesos, estructura y demás, no se estiman inversiones superiores a 100.000 euros, lo cual es bastante significativo también. Es decir, es importante, estamos metidos en un proceso, pero las inversiones destinadas son todavía bastante limitadas. Solo las empresas con mayor facturación... Estaba antes. ¿Perdón? Estaba antes, el dato lo tienes en una trasla anterior. Vale, solo esta. Sí. Solo empresas... No, ¿en la siguiente? Ahí. Esa. Pues está pequeñito. Vale. Solo en empresas con facturación superior a 50 millones de euros, si las inversiones ya se elevan a 1 millón de euros y hasta 5 millones de euros. Es decir, el volumen de recursos es determinante. Todavía en empresas inferiores a 50 millones, 100.000 euros nos parecen cantidades en las áreas muy limitadas. Vuelvo si queréis. Sobre el término de... ¿Hasta aquí alguna reflexión, alguna duda que os A mí, por ejemplo, una de las cosas que me llama la atención siempre es que en todos los procesos de transformación, desde hace los más antiguos del lugar, que recordamos los procesos de transformación en los años 90, 80, donde se decía el cambio hacia la calidad total o lo que fuera, es muy típico poner a las personas, poner la cultura como una barrera de transformación, pero es evidente que a las empresas les cuesta mucho invertir ahí, es decir, no saben bien, se habla de formación, ¿no? Y entonces inviertes en formación, pero realmente no sabes qué significa, cómo son los proyectos donde inviertes en la organización, en los procesos, en los cambios de procesos, porque al final de lo que estamos hablando es que las grandes empresas se enfrentan a que son mucho menos ágiles que las pequeñas empresas o las startups a la hora de lanzar innovación digital. Entonces el problema que se detecta ahí es que la gente dice es importantísimo la cultura, los procesos, no sé cuántos, pero la inversión se va pues a donde está el dinero, en hardware o en software o en tecnología, ¿no? Claro, pero el cambio no puede venir si no has cambiado antes el proceso y no has cambiado antes la empresa. Por mucho que inviertas, siempre te vas a quedar en un cambio menor. Puede que cambiar antes, sea difícil, pero desde luego hay que acompañarlo. Y lo que suele ocurrir es que al final te encuentras con mucha tecnología, y ha pasado más veces con la llegada de los ERPs, con mucha tecnología infrautilizada, lo cual hace que la organización sea más cara en lugar de obtener una eficiencia o una eficiencia de la implantación de tecnología, ¿no? Que es un dato típico y se está viendo aquí igual que en las demás transformaciones. Bien, seguimos, si os parece. Sobre el término de qué entiendes, ¿no? Para nosotros también un tema que ha sido y que es muy relevante en el desarrollo de nuestro trabajo es las distintas percepciones o entendimientos que los directivos tienen sobre el concepto de transformación digital, ¿no? Entonces, destripar un poco o desvelar o saber realmente cuál es la unanimidad en el concepto de transformación digital que había en la empresa para saber cuán de correcto era o no, pues fue otra de las preguntas que ha sido muy relevante, ¿no? Se asocia principalmente el término de transformación digital
a incorporar nuevos canales de venta y de fidelización en el entorno digital con clientes. Si veis, la mayoría de los 3 puntos principales, o sea, donde más asocian el concepto de transformación digital, está en la fase y en el tema de tratamiento de cliente, fundamentalmente. Es decir, transformación digital se relaciona en primer término con todo lo relativo a la relación con el cliente. En segundo lugar, el Big Data irrumpe con fuerza en el término de, o está relacionado con la transformación digital. Y luego, relevante también el 51% que representa el poner a disposición de clientes o usuarios o partners plataformas de co-creación e innovación. Yo creo que ese dato también, que el 50% de los encuestados asocia la transformación digital a tomar en consideración al individuo, a la persona, en la definición de procesos y servicios, yo creo que es un dato relevante de entendimiento positivo. Abrir perfiles sociales corporativos y de negocio, pues ya está en un término pues muy equiparable a la otra conclusión, o sea, consistente con el 30% anterior de los encuestados que decían que no estaban en un proceso de transformación y que entendían que la digitalización era solo abrir canales sociales o sea, redes sociales y plataformas de venta digital. Es consistente. Y un 36% nos ha parecido muy relevante es establecer un área interna dedicada a la innovación. Nos parece relevante por lo poco significativo que es la innovación relacionada directamente con la transformación digital. Lo raro es que pone nuevos canales de venta y fidelización, es 79%, que es en marketing más o menos, con el cliente, digitalización del customer journey, que es lo mismo, y luego de pronto ves abajo perfiles sociales, que es justo eso de arriba también, porque sin perfiles sociales no le sigues, solo un 39%. Eso es una... Sí. Eso no sé cómo casa eso. A mí me llama la atención, por eso lo pregunto. Se sigue asociando mucho. Es igual cuando decían que por qué no, es porque ya tenían web o ya tenían no sé qué, se sigue asociando mucho la transformación digital a lo que es captación de cliente y a venta online. O sea, se sigue asociando mucho a lo que es canales de venta. Entonces, no solamente es que quien responde está diciendo de alguna forma que los perfiles sociales... Bueno, es que no asocian que los canales sociales sean para la venta. Para mí ese es el dato. Claro, es que justo iba a decir, tener un Twitter account, ¿no? Una cuenta en Twitter es justo eso, es fidelizarme, es tratarme bien, es seguirme. Pero no están concebidos inicialmente, o yo entiendo bajo las respuestas de la gente que entienden que los canales sociales no están directamente asociados a ser canales de venta, es decir, apoyan la comunicación, la fidelización, la interacción, pero no son fundamentales, como se está demostrando que no son totalmente determinantes para producir ventas. De hecho, luego en la parte de negocio, el tema de los leads a través de canales sociales, el porcentaje coincide totalmente, solamente lo está utilizando un 40% y es la herramienta digital más utilizada, las demás apenas se usan, entonces es bastante representativo. Y en cambio lo que no es representativo es que el 70% percibe que la digitalización del Customer Journey se asocia a transformación digital, pero luego, como os va a contar Pepa, es muy bajo el estatus de proyectos que abordan, el porcentaje de proyectos que la están abordando. Interesante, ¿no? Sí, interesante sí que es. Importante e interesante esas cosas, sí. Sobre la percepción del impacto, hemos analizado, y en el estudio veréis en qué áreas los encuestados creen que hay un mayor impacto de la transformación digital, pero todos reconocen que está impactando los procesos y la vida diaria de la empresa. Es decir, es un poco lo que establece, y sobre todo de forma positiva. Es decir, la percepción es que mejora los negocios, mejora la ventaja competitiva y mejora en la valoración del negocio, en definitiva. Respecto a las conclusiones de empresa, ¿no? Sobre quién está liderando la transformación digital dentro de las empresas. Aquí existe unanimidad que, más de la mitad declaran que si la dirección general no está involucrada o está definiendo la hoja de ruta o está empujando el proceso, pues es difícil que llegue a buen término. En segundo lugar, marketing y ventas, pero el dato más significativo es el poder o la fuerza que pierde tecnología y sistemas en el liderazgo de la transformación digital dentro de las empresas.
Ese es el dato, yo creo que aquí más significativo y que se ve también de forma consistente a lo largo de la encuesta, ¿no? Es el peso que pierden, como que tienen la puerta de entrada a la transformación, es decir, todo relacionado a que la tecnología cada vez es más fácilmente implantable, es más sencilla, temas de cloud, temas que hacen que todo no sea una fricción tan grande el tener que implantar un nuevo proceso gracias a la tecnología. Es más fácil, entonces pierden peso. ¿Y no es bajo el 44% para marketing y ventas? ¿Lo veis bien? ¿Lo veis positivo eso? Lo vemos positivo porque la dirección general, en primer lugar, lo lidera, que es quien lo tiene que liderar. Eso es relativo a la percepción de para qué utiliza la transformación digital, para abrir nuevos canales de fidelización y de venta. Es decir, ¿por qué está marketing y ventas aquí? Porque la transformación digital en mayor medida se asocia a abrir nuevos canales digitales. Entonces, bueno, es relativo. Lo relevante y positivo es que la dirección general tenga el peso más importante, y luego aquí uno de las características de los datos que avanzábamos al inicio, que tan solo un 10% de las empresas declaran que son los recursos humanos quienes están liderando esta transformación. A mí me gustaría conocer personalmente sí, a algunas de esas pero personas sí que conocemos casos en el Mm. desarrollo de nuestro trabajo que antes de iniciar cualquier proceso han empezado una capacitación inicial del personal para abordarla. Una compañía de seguros con la que hemos colaborado no tenían clarísimo que no hacían absolutamente nada hasta que pasaran sus cargos intermedios, que iban a estar involucrados, y los altos cargos por un proceso de capacitación. Pero eso es lo raro. Es lo raro, ¿no? En nuestro trabajo eso es raro, darlo así, aunque debería tener un peso superior. Pero debería ser así, ¿no? Es decir, por supuesto. Si no hay integración posible. Eso es. O sea, se empieza por lo que te genera un ROI más directo, que es vender más, y eso es, bueno, pues se inicia siempre pues la casa por el tejado un poco, ¿no? Estos datos lo demuestran. Está claro que ese porcentaje debería tener, recursos humanos debería tener un papel más significativo. Sobre si la evaluación, ¿no? Sobre la capacidad tecnológica que tienen las empresas para abordar la transformación digital, vemos que un término medio, o sea, están al 50%. Si veis, poco algo capacitada frente a capacitada, muy capacitada, están en porcentajes muy similares. Esto que dice, bueno, pues que el término de la evaluación es un 5, pelado. Así lo leemos. ¿Sobre qué sectores están más capacitados? Bueno, pues tiene toda la lógica, ¿no? Internet, todas las empresas relacionadas con telecomunicaciones e Internet, las que están más capacitadas, las consultoras, es decir, yo creo que lideramos un poco ese nivel de capacitación, sobre todo para ayudar a otras empresas a tomar el reto de la transformación. Y sin embargo, curiosamente, no todas las consultoras se están transformando ellos mismos. Pero bueno, eso es, pero posiblemente van más avanzados en el proceso. Ellos mismos están viendo ven más claramente cómo les va a afectar a ellos, y ellos mismos están en ese proceso, aunque no se estén. Sí. Ninguna empresa tampoco está internamente, no está. Eso es. Vemos también que efectivamente que las consultoras, muchas también declaran la poca participación de los recursos humanos en ese cambio, lo cual viene a demostrar que declaran que están capacitadas un poco para liderazgo, pero en lo que es recursos humanos lo que aparece es muy pequeño, es decir, la relevancia de los recursos humanos es pequeña. Y luego, en un tercer lugar, la energía y utilities aparece como los más capacitados. Los menos, distribución, retail y la banca y seguros. Sí es cierto que muchos de los encuestados pues pertenecen a algunos de los bancos que más capacitados están, o bancos digitales nativos, como luego veréis también en la aportación de los directores generales, que con sus valoraciones cualitativas han enriquecido las conclusiones del estudio. Sí que es significativo que tengamos una asignatura, ¿no?, con la banca y seguros. Yo creo que aquí tiene más peso seguros que banca en este porcentaje tan pequeño.
Sobre la percepción de los directores generales, pues también un 5 pelado, ¿no? Sobre la capacitación de los directores generales para abordar los procesos de transformación digital. Sí que es cierto que también los directores generales que hemos entrevistado son directores generales de empresas que son líderes de alguna manera en su sector en transformación digital, ¿no? Porque también hemos querido que sus declaraciones y su realidad pues anime a otros directores generales a lanzarse al proceso de transformación digital. Pero sí también hemos distintos niveles entre los distintos directores generales que hemos entrevistado, ¿no? Pero bueno, yo creo que de los que han participado les daríamos una nota de notable alto en términos generales, ¿no? Yo creo, porque han participado, por supuesto. Eso, pero es así. Sobre la percepción en la parte de procesos, sobre qué procesos o actividades han experimentado cambios en el impacto de la transformación digital, pues bueno, en primer lugar aparece de nuevo nuevos canales de venta y en segundo lugar las inversiones tecnológicas. ¿Qué es relevante aquí? Pues bueno, que de nuevo, todo lo relativo a clientes está involucrado en el impacto de los procesos impactados por la transformación digital. Yo no sé si quieres aquí alguna... No, si quieres pasa esta. Vale, esta es la importante. Yo creo que esto es consistente. Es la misma gráfica partida en dos. Para partir en dos. De arriba abajo. Esta es el impacto que viene a confirmar todo lo declarado anteriormente, y lo que menos es la parte de abajo, es decir, qué procesos están poco impactados con los efectos de la transformación digital. Es decir, lo más significativo, pero es que me estoy confundiendo con otro gráfico que viene después, en el que venía el tema de las tecnologías. No. Vale. No, ese es el impacto en función de... Desarróllalo tú si quieres. Sí, mira, por ejemplo, cosas como que aquí, una vez más, el impacto en canales de venta se ve que tiene que se nota que están abordando los proyectos, ¿no? Entonces se ven proyectos ya implantados o en consideración. O sea, lo rojo significa que aquí se está trabajando, ¿vale? Y lo blanco significa aquí no se está trabajando porque se considera que tiene poco impacto. Entonces, si veis como áreas de canales de venta, tecnología, innovación, etcétera, retención de clientes, se está trabajando, y sin embargo estas son las áreas en las que no se está trabajando porque se considera que no hace falta, que no precisan cambios, ¿no? Que es todas las áreas en blanco. Entonces, fijaos, algo como captación y retención de talento, que es evidente que se está transformando y que va a cambiar, pero muchísimo, como pues se está contratando y se está trabajando el employee engagement y todo esto de la misma forma que se trabajaba. O áreas como, o sea, a mí me sorprende incluso, yo que vengo del medio de la logística, me sorprende que en logística pues, aparezca como una de las áreas que se está trabajando poco. Yo creo que aquí puede que haya cierto sesgo a lo mejor de las personas que han respondido, pero en logística se ha trabajado en transformación digital un cierto tiempo, que es igual que los RPs, la transformación digital para logística, por ejemplo, vino de los RPs, vino de la gestión automática de almacenes, etcétera. De hecho, en logística, uno de los entrevistados, que ha sido el director general de Segur, habló del impacto en la logística y el transporte. Es decir, se ha cambiado el mundo. Ha cambiado el mundo, sobre todo porque ya tienen que empezar a pensar en destinatario final, cosa que ellos en sus procesos no incluían al consumidor o al receptor, ¿no? Entonces, bueno, cambia. En el sector del transporte urgente, el impacto de la transformación ha sido, sobre todo por la demanda del cliente, de conocer en qué momento está su envío, en qué proceso está de entrega, e incluso a la gestión del mismo, en dónde lo quiere que sea entregado, o cambiar el horario establecido. También aparece como un concepto muy caliente el tema de Big Data, ¿no? Porque fijaos que lo que es el fucsia fuerte dice que los cambios todavía los cambios ya se han implantado. Entonces en Big Data se ha implantado poco todavía, ¿vale? Y sin embargo se está trabajando un montón en ello, ¿no? Porque es un terreno que todo el mundo está abordando. Vale, más cosas. El tema de la gestión de datos. Bueno, el tema de los datos, aunque sí, este punto, visteis anteriormente que sí que el Big Data aparecía entre uno de los
las asignaturas que estaban relacionadas directamente con el concepto de la transformación digital, pero solo el 34% los está gestionando de manera eficaz, fiable y accesible. Es decir, lo que nos estamos encontrando, y los datos de la encuesta así lo reafirman, es que existe mucho interés en generar y en recopilar datos, pero hoy en la empresa estos datos están en silos, no hay una gestión global de estos datos y sobre todo qué se puede obtener con ellos. De hecho, en el sector hotelero, en la entrevista que tuvimos con Federico así nos lo dijo, es decir, están muy avanzados en todos los procesos de gestión del Big Data, pero el cómo utilizarlos y qué conclusiones o qué datos les pueden aportar para generar valor de negocio y sobre todo ventaja competitiva en el conocimiento y en el ofrecimiento de servicios nuevos al cliente, todavía en eso estaban en proceso de trabajarlo y de saber muy bien el efecto o el resultado final que podían aportar. Yo no sé si en esta tenemos el desglose. ¿Tenemos el desglose? Pasa un momentito. Ahí está. Lo que es casi un tercio. Un tercio declara que tiene datos y que los puede utilizar de forma eficaz. Un tercio declara que aunque hay muchos datos pueden ser inconsistentes, no hay fiabilidad de datos. Y un tercio declara que los datos están distribuidos en cada área y que no están conectados, etc. Entonces es también curioso porque al final, de una forma u otra, solamente un tercio considera que la gestión de los datos en su empresa es eficiente, etc. Esta pregunta no solamente se refería a Big Data, porque Big Data es una cosa concreta y esa es la gestión de datos en general. La gestión de datos en general. Vale, bueno. Sobre la percepción del impacto de la transformación en la gestión de estos datos, ¿no? Sobre el acceso y el manejo eficiente, de nuevo, vemos que telecomunicaciones e Internet son los que más eficientemente lo gestionan. Yo creo que también es un tema histórico de tiempo que llevan en el mercado obteniendo datos y que lo pueden gestionar de una manera más eficiente. Y porque, bueno, Internet, la mayoría de las empresas que nacen nativas digitales, la gestión del data viene implícita en la propia esencia, ¿no?, de ese negocio. Y en los que peor están en cuanto a la gestión eficiente de datos sería el sector de la alimentación, la energía y moda. Y aquí vemos que es verdad, en el retail existen infinitas fuentes de acceso y de generación de datos, pero sí que no existen bases cruzadas o la forma de integrarlos en los sistemas de cliente, los RPs o los CRMs es compleja todavía. Igual que en el sector de automoción, por la gestión del tema de concesionarios versus marca, en el que tienen que trabajar en esa combinación de datos de ambas realidades, y en el tema de salud, los que menos están sacando partido de los datos. Me llama la atención que pones que los que peor energía, cuando ellos dicen que están muy capacitados. Que estaban muy capacitados. No, pero no era el tema de datos, es el tema de capacidad para cómo tienen sus sistemas. Una cosa son datos... Pero parece que si están capacitados se entiende que saben utilizarlos, ¿no? Esos datos. A mí también me puede chocar, porque tú dices capacitación tecnológica, o sea, cómo se percibe el sector de capacitación tecnológica para abordar una transformación digital, pero luego se percibe muy mal en la gestión de datos. Pero mira, ahí estamos haciendo el otro estudio del Data Scientist, que hemos entrevistado desde Google, BBVA, un montón de empresas súper grandes que son las más avanzadas en datos y ellos mismos son conscientes de la problemática que tienen. Es decir, que no es un porcentaje, realmente que el 50% de telecomunicaciones e Internet, solo el 50% apruebe en la gestión de datos, es ya muy significativo respecto a la capacidad de los demás. Pero es algo que se ha empezado hace muy poco tiempo. Es que yo creo que también hay un dato importante que también han salido en las conversaciones, es decir, tecnológicamente las empresas están mejor capacitadas de lo que tienen capacidad en sus recursos humanos y en la gente para sacar
optimizar o sacar rendimiento de esos datos. Pero lo que preocupa es el resto, la automatización. Si en América Tesla ya está dando un coche digital que puedes hacer un update de software, que eso no lo puedo hacer yo ningún coche en Europa. Si estamos viendo todo lo que está pasando de estas corporaciones americanas y que no son de telecomunicación solo, sino son empresas que también están en otras áreas, eso es muy preocupante, ¿no? Es decir, que ahí Europa se está quedando atrás y eso sí es un dato muy malo. Hay que decirlo así de claro. Y la industria que lo hemos desarrollado porque para llamar la atención o para que se encienda la alarma. Conclusión porque es bajo ese nivel. La conclusión principal del estudio es que creo que estamos empezando a despertar tarde ya. en términos de incorporar la tecnología y la digitalización en todos los procesos de negocio y el resultado que puede obtener, pero todavía estamos en la cola. Somos los que los 2 últimos años hemos crecido más, pero porque veníamos de una situación muy baja. Pero todavía, por supuesto, hay un largo camino por recorrer. Para llegar al nivel americano. Cuando ves, por ejemplo, un dato siempre relevante en términos de digitalización, que es la inversión en medios digitales, ¿no? Respecto a medios tradicionales, cuando comparas, por ejemplo, de hecho, no sé, los datos, creo que son los datos de Comscore o de eMarketer, los que dicen que España tiene el 20%, España tiene el 20% de inversión en online, Estados Unidos el 32%, pero UK, que es el primer país, tiene 50%, ¿no? Entonces dices, por lo tanto lo que se nota ya es que hay mucha diferencia en la progresión digital de los países. O sea, que eso es una cosa, pero el estudio que salía hace una semana o algo así, es que Europa estaba quedándose atrás, pero muy seriamente. Es que es tremendo. O sea, eso sí que es serio, porque al final tú eres un ecosistema y nosotros estamos integrados en el ecosistema de Europa y como Europa está atrás de España, que tampoco es el Adalid. Y luego hay un tema interesante que ya se van sacando lecturas que relaciona el tema de los datos con la organización, con la falta de percepción de que las personas son un activo muy importante para abordar la transformación digital, porque también en las entrevistas que hemos hecho con estas empresas para el tema de ciencia de datos, lo que han contado es que muy poca gente a veces colabora para compartir. Es muy difícil concienciar al conjunto de las personas de lo importante que es gestionar los datos de forma eficaz, precisamente para no generar duplicidades. Es un tema de cultura de la organización. Porque es compartir Exacto. información, fuentes de datos, se asocia a poder, información y datos a poder, a control de información. Pero tiene difícil solución, ¿no? Porque esta desconexión que estáis diciendo hace que no sea previsible un cambio. Y en este proceso de retraso de Europa frente a Estados Unidos y otras zonas, no sé si también tiene que ver con la cultura de la empresa. Bueno, las culturas dentro de Europa son muy diferentes, ¿eh? O sea, las culturas, entiendo, germanas o inglesas y, bueno, Inglaterra, no sé si cuando se habla de Europa, Inglaterra está 100% alineada con el resto de países, ¿no? pero es evidente que hay cosas que tienen que ver con una cultura de innovación y cómo el impacto de Silicon Valley posiblemente en Estados Unidos es más fuerte que el impacto de Silicon Valley en Europa. Es decir, el hecho de que allí se vea que la innovación, el fracaso permanente y el probar para desarrollar, para luego desarrollar proyectos que realmente tienen un impacto a nivel mundial, pues nosotros evidentemente Europa ahí se ha quedado poco a poco atrás, ¿no? No tenemos la percepción de que invirtiendo mucho y fallando muchas veces al final conseguimos generar riqueza y destruyendo ciertos negocios generamos riqueza fuera, ¿no? Entonces, yo no soy optimista respecto a Europa. No crees que sea verdad lo que decían algunos medios económicos de que mientras que Silicon Valley seguía teniendo la fama, la innovación estaba en Europa, en nuevas fórmulas, en nuevas aplicaciones, etcétera, estaba en Europa? ¿Esto no lo creéis? No es. Y eso lo vemos desde España y somos un poco más escépticos. Tú lo ves desde. Es que Asia, Israel, hay países en que están realmente empujando la transformación digital y están siendo focos donde, o sea, que ese papel no lo está jugando Europa. Y encima el coche europeo por excelencia va ahí, bueno, y usa la transformación digital para trampearlos. Sí. Ya no va más. Mientras que Tesla va faltaba. Toyota, que es japonés, y va Tesla, que es americano, y se van a quedar. Sí, por eso es muy preocupante, porque ahí está muchos puestos de trabajo están en juego. Claro. ¿No? Luego estamos hablando todo el día con el paro, que si la Rajoy tiene la culpa, no, la culpa tiene la mentalidad nuestra, que es que no estamos haciendo las cosas bien. Mar Castaño, que es la chief de los datos, yo creo que querías incorporar. No, a mí también me parece muy relevante aquí que el turismo estuviera en ese porcentaje que está ahí, ¿no? Porque siendo España, siendo nuestro motor económico
y representando casi el 10% de nuestro PIB, hay muchísimo recorrido que hacer en un sector tan fundamental en nuestra economía, ¿no? Y yo creo que era también en este gráfico uno de los aspectos que era bastante relevante, ¿no? Si no son capaces de dar una wifi buena en los hoteles. No, es que verdad, es que cosas tan básicas. Estamos en España, el país de turismo, el país de Fitur, el país del sol y sí, algunos, pero la mayoría. No metas mucho el de allá. Pero, no, porque es cliente vuestro, que es cliente nuestro, pero vale. El wifi no es el mejor. No, y es amigo nuestro, no, pero es verdad. Son cosas que dices, pero vamos a ver, jolín, si es que de verdad todo tiene que estar digital, todo tiene. Mira, yo aquí ahora mismo estoy trabajando digitalmente, estamos periscopeando, grabando, pero es normal, es que deberíamos ser todo el mundo así, no solo yo, y así todo el país, digitalizaros que nos quedamos atrás. Es que está bien este estudio por eso, y por eso estamos aquí algunos, porque vemos la importancia, y por eso nos cabrea cuando vas a un hotel y dices, en 2015 todavía no funciona la wifi, tengo que bajar abajo a recepción y montarle el pollo de siempre, quiero vacaciones tranquilas y estoy discutiendo desde el primer día, no sé vosotros, a mí me pasa, pero es verdad, porque es que no estamos digitalizados. Me imagino a Javier tocando las Javier cabreado. Exagerando un poco. Un pequeño apunte de esto y algo que estaba leyendo este fin de semana, el gráfico que ha creado Harvard Business Review acerca de quién está destacando en el tema digital y quién no. ¿Quién es? Es un gráfico fantástico. Ese es el gráfico de países, ¿verdad? Business Review. De países. Claro, es de países. Entonces, ¿qué pasa? España está con Portugal, Eslovenia y tal, en los que están. Él divide en 4 áreas: el standout, el breakout, no sé qué. Pero Holanda está muy mal. Holanda. Europa en general estamos entre ni muy bien ni muy mal. España no está tan mal. Digamos que estamos en la zona de watch out, que no es bien. No es buena, tenemos que espabilar. Y eso tiene que ver con infraestructuras, tiene que ver con tecnología, tiene que ver con wifi, tiene que ver con un 3G, que se te convierte en GPRS cuando das la vuelta aquí en Madrid. Sí, se te convierte en GPRS. Que es horrible. El estudio Akamai dice que Rumanía es la que más ha crecido en velocidad y que, por ejemplo, en velocidad punta también. O sea que ahora mismo están dando velocidad punta en Rumanía. Pero es posible que en ese informe esté recogido ese tipo de progreso. Sí. O sea, lo que está pasando es que lo que están viendo es un poco que algunas economías avanzadas europeas se han relajado, se han dicho ya hemos dado 4G o ya hemos dado no sé qué, pero están fallando en liderar, en seguir liderar el avance. También hay otro estudio que habla de los gigas que tenemos hasta que gastemos la tarifa plana que tenemos todos en teléfono, y España creo que eran 3 y que se acababa enseguida, mientras que otros países ves que tienen 40, 50 por el mismo precio, eran 35 euros. ¿Qué te da cada telefónica o cada país por 35 euros? Y España estaba muy abajo también. ¿Sabéis uno de los problemas al que nos enfrentamos con este tipo de cuestiones? Es que vamos a tener que ser capaces de tener diferentes velocidades si pretende ser multipaís. O sea, contenidos que generas en una red muy rápida, no vas a poder replicarlo rápidamente cuando te desplazas a otro sitio, y te va a obligar a tener contenidos en diferentes formatos, de calidad, de gráfica. Que eso es lo que la neutralidad de red dices. Eso ataca la famosa discusión o debate que ha habido la semana pasada en Europa con la neutralidad de red. Si queréis terminamos el estudio y luego dejamos un ratito de debate, ¿os apetece? Vale, sí, claro que sí. Pues venga, vamos a... no hemos contado que nosotros la estructura de la visión de la transformación digital la estructuramos en 3 grandes campos, que es cliente, que es lo que hemos hablado al comienzo de las conclusiones, empresa, hemos hablado de empresa. De empresa, negocio y cliente. Sí, efectivamente. Perdón. No. Sobre negocio, conclusiones. Existe unanimidad en todas las preguntas, ¿no?, relativas a negocio, que la digitalización ha cambiado definitivamente las reglas del juego. Es decir, eso se entiende, y otra cosa es que se ponga solución o se pongan las vías para acometerlo, pero la combinación de personas y tecnología es un must en el proceso. Sobre las siguientes, las oportunidades o mejoras en el negocio que la transformación genera, un porcentaje del 64% lo define como nuevos productos y servicios. Generar eficiencia económica y reducción de costes es decir, vemos por un lado incremento de la facturación y por otro lado la reducción de costes, es decir, en segundo lugar. Incrementar la cuota en mercados existentes, y lo que vemos en este gráfico que es significativo es que el impacto en el negocio no lo asocian a joint ventures, a fusiones, adquisiciones, a empresas, a la incorporación en los negocios a empresas más ágiles que les permitan que la transformación digital sea más ágil.
Es decir, sí que vemos que en Estados Unidos este movimiento de incorporación de empresas tecnológicas pequeñas que las incorporan para que sean revulsivas, un poco disruptivas en el día a día de las empresas, en el caso de España casi no tiene impacto, ¿no? Es algo relevante que también nos da pistas un poco de cómo estamos. Es decir, que a mí no sé por qué este me parece muy significativo, ¿no? La capacidad de poder, o sea, que no estamos muy preparados para incorporar otras formas de hacer de empresas más pequeñas en los grandes. Que es lo que hacen los Google y los grandes, ¿no? Que están comprando constantemente. Cuando hay una empresa con futuro, es que no tienes nada que hacer ya como inversor. Es que ya la ha comprado Google, la ha comprado Apple o la ha comprado Facebook. No sé si os habéis fijado. Sí, los demás, ni europeos ni los demás, no puedes hacer nada. Ellos enseguida detectan y compran. Y eso es lo que dices tú que no está pasando aquí, ¿no? Fíjate, ¿no? Que... o en tu estudio, perdón. Eso es. Baldomero Falcones, que es uno de los directivos que ha participado en la valoración cualitativa, es una de las pocas personas que realmente valoró este punto como uno de los más importantes en el impacto que podían hacer las empresas pequeñas como elementos disruptivos para que la transformación digital se acelerara. De hecho, él ahora mismo profesionalmente se dedica a gestionar un fondo de capital riesgo de adquisición de empresas tecnológicas y ve lo poco que compiten en esa compra con las grandes empresas en llevárselas, ¿no? O sea, pueden antes fondos de capital riesgo aunar pequeñas empresas y no las grandes en empujar por esas empresas. Las de futuro las han comprado ya las grandes. WhatsApp ya está comprada. Bueno, Nest ya lo ha cogido tal. Las de futuro están ya compradas. En España. Bueno, yo hablo de, esto está centrado en el ámbito español. ¿Sobre qué grado de impacto en el negocio tienen las siguientes tecnologías? Vemos que Business Analytics, Big Data, movilidad, etcétera, tiene un impacto muy importante, pero todavía términos como ciberseguridad, Internet de las cosas, computación cognitiva o tecnologías más sofisticadas no tienen un impacto importante en los negocios. Es decir, todavía no se sabe muy bien cómo estas tecnologías van a impactar en los procesos de negocio y qué valor van a aportar. Es otro dato que nos contaba Federico de NH Hoteles, que tenían en la nueva estructura del NH Collection Eurobuilding, que es un hotel tecnológico, ya estaba preparado con Big Data y con beacons en todo el hotel, pero no sabía muy bien cómo ponerlos a trabajar para que generaran datos que les pudieran ayudar a impactar en el negocio. Es decir, la tecnología está, pero en su uso todavía está un poco veremos cómo lo implantamos, ¿no? Y eso, bueno, pues todavía eso es un campo en el que trabajar. Claramente, o sea, se nota que hay desconocimiento porque la correlación entre el no sabe no contesta y el bajo impacto es mayor. O sea, la correlación es evidente. Sí, así es. En cliente, y último bloque, os contamos, a pesar del impacto que Business Analytics y Big Data tienen, todavía un 50% de las empresas aprovechan las herramientas digitales en el ámbito de la captación, el conocimiento y la fidelización. Es decir, sí impactan el cliente, pero todavía las herramientas disponibles no son aprovechadas por un 50% de las empresas encuestadas. ¿En qué áreas de conocimiento del cliente existen proyectos, fundamentalmente? En todo el tema de análisis, web, social y monitorización. Y en menor medida en mapeo del Customer Journey y en tener una visión 360 del cliente. Es decir, vemos que son trabajos muy de captación, muy de ROI, muy de inicio, pero no en conocer realmente el cliente en su globalidad. ¿Y la razón? No, eso no lo dice claro, ¿no? La razón. Bueno, la razón... No, porque ellos lo que hacen es declaran, ¿no? Solo declaran, solo dicen de eso. Los proyectos de relación con cliente, donde declaran que tienen proyectos en curso, está en el ámbito del análisis web, social y demás. Es decir, cómo viene tráfico a mi web, cómo genero audiencia. Es decir, está en un término de audiencia más que de conocimiento del Customer Journey global y realmente conocer todos los nuevos hábitos y el proceso del cliente. Que sería muy importante, ¿no? Es muy importante. Y no lo ven así o no lo perciben así, por lo que veo, ¿no? Esto es como si dijéramos una visión de corto plazo, una visión muy de ROI, muy de analizar audiencia como tal, y muy relacionada con marketing y ventas,
Y esto sería una visión mucho más global de cómo en todo el proceso el cliente tiene relación en los distintos procesos del negocio. Y también porque se sigue viendo muy desintegrado el proceso online del proceso offline. Es decir, al final, online, el área online trabaja en su tema, que es la web, sus analíticas, sus canales sociales, no sé cuántos, pero no se está trabajando realmente en el proceso integrado de un cliente que tiene un touchpoint que es digital, un touchpoint que es tienda física, llega a la tienda física, no está integrado uno con otro. Entonces, no se está, lo que esto demuestra es que no se está trabajando de una forma integrada en ese customer journey que es único para una persona. No es que yo soy ahora digital, ahora soy físico, ¿no? Las dos cosas, ¿no? Estás a veces aquí, estás a veces ahí. Aquí. Sí, sí. En conocer el customer journey hace poquísimo, entonces son las grandes empresas, muchas de ellas todavía están trabajando en definirlo. Por eso quizá también claro, es incipiente. ¿Qué áreas de captación de clientes existen proyectos? Pues en la generación de leads a través de canales sociales y en la personalización de contenidos las más habituales. Bueno, es un poco lo que vivimos, ¿no? En estos días. También inferior al 50%. Sí, o sea, en todos es inferior al 50%. ¿En qué áreas de fidelización existen proyectos? Fidelización como tal es un área en el que vemos que está muy poco desarrollada. ¿El por qué? Por el tema de la dificultad de integrar ambas realidades. Normalmente los sistemas de fidelización iban con una tecnología y con unos objetivos y estaba en un departamento determinado y la gestión de cliente en otro. La interrelación de ambas actividades dentro de la empresa, cliente y fidelización, hay dificultad tecnológica para unir estos dos mundos. Por eso en la fidelización todavía creemos que la digitalización tiene mucho y traerá mucho trabajo en las empresas en los próximos años. La inversión en el tema de captación de clientes y los proyectos orientados al cliente, en las áreas de captación, es decir, generación de leads para la conversión inmediata, es donde más inversiones se dedican o más fuerza se dedica y menos a la fidelización. Pues bueno, hasta aquí las principales conclusiones, o sea, los datos, y os contamos el desarrollo de la transformación digital más ligado a marketing y ventas, un abordaje táctico más que estratégico, es decir, es lo que hemos estado viendo muy directamente relacionado con el ROI inmediato, es decir, la captación de leads y la venta. Hay más visión que inversión, es decir, yo creo que eso es un insight muy relevante de todo el estudio, es decir, la visión se tiene, pero la inversión y los recursos todavía están por llegar. Muy pocos recursos asignados a personas, organización y capacitación. La innovación muy poco ligada a la transformación digital, es decir, no van relacionados o en el grado que nosotros creíamos que la innovación tendría un papel más directamente relacionado con la transformación digital. Solo la mitad de las empresas, tanto en tecnología como en personas, estarían preparadas para abordar la transformación digital. Un dato muy significativo, el contar con una hoja de ruta global liderada por la Dirección General y en conocimiento de toda la organización, es decir, existen hojas de ruta pero por departamentales, no existe una hoja de ruta global que evalúe el impacto transversal en todas las áreas de la empresa. Definitivamente la transformación digital marca una ventaja competitiva y lo que se valora es que el no tomar las riendas de la digitalización es una pérdida de oportunidad importante, y el consumidor es el que está liderando por delante de todas las demás áreas de la empresa la transformación digital. Y hasta aquí las principales conclusiones. We can say without any hesitation that digital transformation is an enabler for innovation. No podemos hablar solo de transformación digital. Si hablamos de cualquier proceso de transformación en la actualidad o le añadimos la parte digital, no tiene ningún sentido. ¿Cómo aprovechas el hecho de que cada vez más información y cada vez más de los elementos con los cuales nos relacionamos están en formato digital y por tanto eso ofrece la oportunidad de que fluyan
de unas partes a otras. Bueno, la transformación digital es una prioridad, y es una prioridad para Segur porque con los avances tecnológicos nos permite mejorar la eficiencia interna, nos permite diferenciación competitiva y mejorar las relaciones con nuestros clientes. Yo tengo que pasar de distribuir productos y servicios a facilitar una experiencia, a envolver esos productos y servicios en su uso, ¿no? Y eso que los envuelve es la experiencia. ¿Por qué lo hemos hecho? Pues no sé si es transformación digital o no, pero realmente los clientes te llevan a mejorar esa experiencia de cliente. Pues somos mobile centric porque los clientes son mobile centric. Al final yo creo que la fidelización viene por darle al consumidor no solo lo que quiere, sino todo aquello que no quiere y que no había imaginado. The digital transformation is enabling the opportunities for us to do this faster and in a much better way. Uno de los retos que tienen organizaciones grandes en general es cómo conseguir que esa transformación digital, que lo ves en tus consumidores o en tus propios clientes empresariales, cómo consigues que eso se traslade a cambiar la manera de operar internamente, ¿no? Significa romper barreras jerárquicas en las organizaciones, significa que cualquiera pueda compartir información, cualquiera pueda hacer una pregunta. La transformación también viene por un poco de un cambio cultural y un cambio de los procedimientos internos. We invested a lot of time, did a lot of research and etc. And we came to a conclusion that is one, as a company we need to become a more curious company. ING ya es un banco 100% en el móvil. En el sentido de la manera en la que ofrecemos nuestros productos y servicios y nuestros clientes lo utilizan es un estado avanzado, pero yo diría que todavía es un estado inicial. La primera recomendación que yo haría a cualquiera que quiera transformar digitalmente la compañía es que el primer ejecutivo de esa empresa tiene que ser un ejemplo. Y si no sabe cómo hacerlo, tiene que pedir ayuda para conseguir hacerlo. Mucha colaboración, poco ordeno y mando, mucho más escuchar, mucho más apoyar y mucho más empoderar. España en este momento está a punto de hacer una explosión en temas de innovación espectacular. Ojalá sea verdad. Lo último que ha dicho.